Hola a todos, sed muy bienvenidos a un capítulo más de nuestras rarezas plásticas. En esta ocasión os traigo el DHC2 Beaver de Airfix de la colección Vintage Classics y con referencia de catálogo A03017V, V de Vintage. Y por cierto, una reedición del año 2022, como veremos. Bueno, y precisamente el DHC2 Beaver no es precisamente un avión que podamos decir que es una rareza, es un avión icónico, es un avión clásico, porque el perfil de este avión yo creo que a cualquiera de nosotros nos transportará a las grandes extensiones de bosque del norte de Canadá, el país que lo vio nacer, o amerizando con sus flotadores sobre un gran lago también de Canadá, o aterrizando en algún lugar con esos esquíes sobre la nieve. Bueno, este avión, que es un poco el fondo de portada de muchísimas películas, de muchísimas fotografías en las que se nos traslada a esos bosques canadienses, es todo un clásico con todas las letras. Y también es una suerte que Airfix haya decidido editarlo dentro de su colección de Vintage Classics, que son esas maquetas que se reeditan después de muchísimos años, esos moldes antiguos de Airfix, que son reeditados con una doble finalidad. En primer lugar, para los modelistas nostálgicos que en su día crecimos montando estos aviones o que nos quedamos con las ganas de montarlos. O bien, conscientemente se vuelven a reeditar porque son aviones que pese a los años únicamente ha sacado Airfix al mercado y todavía siguen siendo las únicas maquetas de estos modelos que hay en el mercado. Bueno, este kit es de un avión completamente clásico, de una marca clásica. Como ya sabéis, vamos a hablar un poquito en estos vídeos, hablamos un poco no solo sobre la maqueta, sobre el unboxing, sino que intentaremos pues, hacer un recorrido histórico breve sobre el avión y también sobre la historia de la maqueta. Un avión que, como digo, es de una marca también muy clásica, de Havilland, Canadá, que entre otras cosas ha hecho productos como este que estáis viendo aquí, este precioso avión del Ejército del Aire español, el de Havilland, Canadá, Caribou, que es representativo de los aviones de despegue y aterrizaje corto que existen en el mundo, icónico también, como lo fue el sustituto del Beaver, del Castor, que es el nombre que tiene traducido al castellano. En este caso es el de Havilland Canadá Otter, que como veis es una versión con esteroides de este precioso pequeño avión, de este avión utilitario de Havilland Beaver. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de este aparato, que también es curiosa, porque a través de ella nos podemos hacer una idea de cómo evolucionó el modelismo en los años 70 hasta la actualidad. Y es que esta maqueta se lanza al mercado en el año 1971 por Airfix con este estupendo dibujo de Roy Cross y con esta librea Airfix 72 Scal, ya la conocéis. Airfix es una marca que conforme van haciendo reediciones va cambiando, no cambia las portadas, pero sí que cambia la presentación de la marca, ¿no? Y aquí la tenéis en 1971 como primera edición en caja. Es una época en la que se hacían maquetas con caja y maquetas todavía con bolsa. El Beaver siempre va a salir en caja. Y tenemos una reedición en el año 1973 donde se respeta este precioso dibujo. Solo cambia, como ya estábamos diciendo, la galleta de Airfix en la presentación. En el año 75 vuelve otra vez a reeditarse con esta misma librea y no cambiará hasta el año 1979, en el que cambia la portada y pasamos de Roy Cross a Ken McDonough, que pues yo creo que Airfix aquí este año lo que intentó hacer fue que la gente comprase el avión sabiendo que también existía una versión con flotadores. Este avión trae las dos versiones. Una versión que, como veis aquí, es el kit con ruedas y con esquíes, se le pueden acoplar esquíes, y una versión del US Army que lleva los flotadores. Lo mismo que estamos viendo aquí en 1979, en esta portada de 1979, porque las calcas
o los aviones que se representan no han cambiado desde entonces. Se ha intentado respetar un poco también hasta ese nivel la reedición del Vintage Classics, ¿no? Bueno, vemos que tenemos aquí una edición del 71, del 73, del 75 que no la he puesto porque es igual, y del 79. 71, 73, 75 y 79. 4 reediciones en el año 1970 contra una única edición en todos los años 80. Aquí lo tenéis. El DHC Beaver en 1987 fue reeditado, pues ni más ni menos que 8 años después de la última, en esta presentación clásica de iFix, que para muchos pues es un poco decepcionante, porque ya se quitan esas espléndidas portadas de fabricantes como Roycross o Ken McDonough de las portadas de las cajas de iFix. Pero desde mi punto de vista, para mí es una portada bonita, porque con esta es con la que yo me crié en los años 80. Estas eran las maquetas que yo podía ver en las tiendas de maquetas cuando iba a comprarlas, y a mí me traen muy buenos recuerdos. Es un modelismo diferente en el que se enseña una maqueta ya terminada, una fotografía de la maqueta terminada, como diciéndole al cliente de, oye, vas a comprar esto, vas a tener este modelo que estás viendo aquí. Es una portada, pues desde mi punto de vista, lo más veraz posible, aunque esta, como veis, esté pues muy retocada, señalando pues un poco los detalles del avión para que se vean, puesto que el aparato pues ha sido pintado en unos colores muy oscuros y no evidencia cuáles son los detalles que tiene la maqueta en cuestión. Bueno, los años 70, 4 maquetas, y en 1987 solo una. Ya estamos viendo aquí un enorme cambio, porque los años 60 y 70 es la eclosión del modelismo en Inglaterra, que es el país donde radica iFix, pero también en Europa, ¿no? Así como en los años 50 y 60 pues pasa lo mismo en Estados Unidos. Pero precisamente en los años 80 vemos que el público al que va dirigido este tipo de modelismo, este tipo de entretenimiento, que es esa gente entre adolescente y adulta, joven, podemos decir, se está interesando en los años 80 por otras formas de diversión más relacionadas con los videojuegos, que irrumpen con mucha fuerza en el mercado en estos años y desplazan a todo aquello que se hace con las manos. Y sí que es verdad que no desaparece el modelista, obviamente, pero este modelista se hace un poco más, algo más exigente con la calidad de los productos. Y entonces las marcas empiezan a editar estas portadas en fotografía donde se ve la maqueta terminada, enseñando fidedignamente lo que tienes dentro de la caja, ¿no? Diciéndole a ese modelista que es esto lo que tienes dentro de la caja, para que no hayan quejas, ¿no? Muy bien. De ahí nos vamos a esta, que es una maqueta un poquito rara, reeditada por Classic Plane, es la maqueta de iFix. Lo que pasa es que Classic Plane no se sabe muy bien, en los años 2000 y pico, consigue maquetas plásticos, digamos, del Beaver de iFix, y los edita con una nueva colección de calcas. En este caso de la Policía de Montaña de Canadá. Una decoración muy bonita, desde luego, y una rareza para los coleccionistas. Ni siquiera he conseguido saber de qué año es exactamente. iFix lo reeditó por última vez en el año 2006. Este año es el último año de iFix dentro de la compañía Umbrol. Umbrol compra iFix y con el tiempo cae en una crisis de la que no se recuperará, y finalmente presenta su bancarrota en el año 2006. Este año a mí se me quedó grabado porque me enteré en una tienda de maquetas, creo recordar, no sé si fue Pieza a Pieza o Model Kit en Valencia, que la persona, el dependiente, me dijo: oye, a ti que te gusta tanto iFix, que sepas que iFix ha quebrado. Digo, ¿cómo que ha quebrado? No me fastidies. Entonces, claro, me tiré durante 2006, 2007, 2008, hasta que me enteré de que la marca no iba a desaparecer, pensando en que iba a desaparecer y comprándome aquellas maquetas que encontraba que para mí eran imprescindibles dentro de la marca iFix. Bueno, fijaos si es importante irte a una tienda de maquetas.
porque allí todos estos chascarrillos se van contando, se conocen y te dan tiempo a reaccionar. Luego más tarde, como sabéis, Horby compró a iFix y la reflotó, y no solo la reflotó, sino que creó moldes nuevos. Pero bueno, esa es otra historia. Vámonos al año 2006 en el que aparece esta referencia de catálogo que durante 1971 había aparecido como referencia de catálogo 397, si no recuerdo mal, y luego en el año 1973 hasta el año 1987 aparece con la referencia de catálogo 03017, para luego volver a reaparecer en el año 2022 con una referencia muy parecida. Aquí lo estáis viendo, la A03017V de Vintage. Y bueno, en el año 2006, lo estáis viendo aquí, la 08009 aparece acompañado de un DH114 Aeron y de un Ford Trimotor. Y encima como Civil Aircraft Collection. Pero aquí estamos viendo un avión que no es nada civil. No deberían de estar en muy buena situación los de iFix, que no hicieron un nuevo dibujo en el que civilizaron, por de alguna manera, decirlo de alguna manera, este Beaver, y ponerlo con una decoración pues más parecida a la decoración civil que se podía haber hecho, ¿no? Bueno, gracias a Dios iFix no quebró y volvió a reaparecer. Y volvió a reaparecer con una maqueta, con un kit clásico, con la portada de un hombre del que me gustaría hablaros también en este vídeo, el gran Roy Cross. Aquí he querido hacer su nombre con mayúsculas y acotado por 2 guiones, que es como él solía firmar en todos sus dibujos, ¿no? Y bueno, Roy Cross es un personaje imprescindible para entender a iFix, para entender el dibujo de aeronaves también en Europa. Es uno de los dibujantes de maquetas más icónicos, de box art más icónicos que podáis tiraros a la cara, ¿no? Muchísimos dibujos de iFix han sido de él. Yo he comprado maquetas de él pensando, sin saber que eran de él, simple y llanamente por tener el dibujo de portada. Y es un hombre del que me gustaría hacer un pequeño parón y hablaros un poco. Aquí lo tenéis pues ya con una edad bastante avanzada en la sede de Horby actual de iFix, con algunos de sus dibujos icónicos, el Ju-52, el Dornier 217, el Havoc, el Sutherland, el Avro Lancaster. Bueno, en fin, tiene un montón de portadas este hombre que son impresionantes. Bueno, ¿qué os puedo decir de Ray Cross? Pues es un artista londinense, nacido en el año 1924. Creo que todavía no ha muerto. De no haber muerto, estaríamos hablando de que este hombre ya tiene casi los 100 años, ¿eh? Y bueno, estudió en la escuela de Camberwell de arte y luego en la Escuela de Bellas Artes de St. Martin's. Llegó a ser, atención, ilustrador de manuales técnicos de la firma Fairey Aviation durante la Segunda Guerra Mundial, y fue luego posteriormente conocido por sus trabajos dentro de la publicidad y también sus trabajos como perfiles técnicos de aviones y de coches. Fue precisamente esto lo que le llevó a dibujar pues portadas de el mítico cómic Eagle, del que estáis viendo aquí una portada, sobre todo de la colección Kings of the Road, los reyes de la carretera, ¿no? Y como veis, aquí tenemos una de las características de Cross. En primer lugar, la firma que os decía, ahí la estáis viendo ahí abajo, Cross en mayúsculas y acotado por guiones. Y es el dinamismo, la velocidad, la emoción, transmitir emoción a través del dibujo, y un dibujo realista y muy claro, con mucha luz, ¿no? Son las firmas de Roy Cross, por lo que destaca. Aquí tenéis otra portada también de King of the Road,
de Hegel, de ese cómic que se edita durante el año 56 al 69 y en la que, entre otras cosas, él participa no solo haciendo estas cubiertas, sino también haciendo pues dibujos técnicos dedicados a explicar cómo funcionan aparatos técnicos como por ejemplo las catapultas de vapor de un portaaviones o automóviles, ¿no? Creo que, mira, sí, aquí tenéis un corte esquemático de un Mercedes en el que pues tenemos una serie de numeritos que luego pues tienen una leyenda en el que aparece, que luego es editado de esta manera, en el que aparece pues cada uno de los números, que es lo que es. Y bueno, también trabaja haciendo portadas para la otra revista, el otro cómic. Este dibujo me encanta por la velocidad que expresa. La revista o el cómic Swift, en el que también realiza algunas portadas como esta preciosa de este Sword prototipo que me encanta. Y bueno, empieza a trabajar para iFix en el año 1964 con esta excelente portada que desde luego es un antes y un después en iFix. Es una portada de 1964 de este kit que es realmente de 1961 o 62, el Dornier DO217. Y como veis aquí, pues lo que os decía, las principales características de Roycross son el dinamismo, el dramatismo. Casi aquí vemos un Do-217 que está haciendo un bombardeo, está lanzando una serie de bombas, esa luz cegadora del sol y ese cielo perfectamente claro, precioso, pero atención, con un Spitfire en una trayectoria de disparo que vamos, hace pensar hasta qué punto estos aviones van a salir vivos de esa situación, ¿no? Aquí veis al artillero de cola también disparando su arma. Son portadas que, como os digo, este hombre pues lo que transmite es ese dramatismo, ese cielo que le da un contraste a ese dramatismo que transmite cierta paz, ¿no? Porque es un cielo claro, luminoso y, por supuesto, pues dibujos muy realistas, preciosos, ¿no? Yo creo que entra mucho en contraste con los dibujantes estadounidense como el que vimos en Limber con Ray Kaedke, ¿no? Que utiliza más colores muy llamativos, no intenta que el dibujo sea real, intenta utilizar colores primarios para llamar mucho la atención, ¿no? Pues Roycross intenta hacer un dibujo realista, pero llama la atención con esa emoción que transmite la acción que se desarrolla, ¿no? En la portada. Me encantan. Bueno, su afición por la aviación le hizo que Roycross fuese miembro de la Sociedad de Artistas de Aviación, ni más ni menos, ¿eh? No es un cualquiera. Aquí vemos otro de sus dibujos, el Dornier Do-17, lo que estábamos diciendo. Aquí vemos un Do-17 que está siendo atacado, está siendo rodeado por aviones PZLP-11, ¿no? Y bueno, esta portada también. Esta es la portada del D3A Val, en la que vemos que el Val acaba de tirar una bomba y destrozar la cubierta del Lexington. Es impresionante. Fijaos aquí el fuego de las ametralladoras, cómo caen al agua y el fuego de los cascotes, cómo las cosas van cayendo al agua. Es impresionante. Aquí vemos otra portada que a mí me encanta. Es un Wellington que está siendo atacado por dos aviones, aquí los estáis viendo, dos Bf-109, ya han destrozado su timón de dirección y le han dañado en uno de los motores. A mí me hace pensar, ¿este avión va a llegar o no va a llegar? Desde luego es que es una situación angustiosa, un poco angustiosa, pero transmitía esa velocidad, no sé si la conseguís ver como yo sí que la veo, ¿no? Los dibujos son todos del mismo estilo. Aquí tenemos otra excelente portada en el que ahora sí que vemos esa escena de humo, de fuego, que también lo definiría, con varios aviones Downless realizando uno de sus ataques, pero sorprendidos por un Mitsubishi A6M0 que lo tienes aquí mismo a su espalda y que le va a dar algo de guerra. O a lo mejor va a convertir a este artillero en as, porque lo vemos bastante preparado para ello.
Bueno, aquí tenemos uno de los procesos de dibujo de también otras de las portadas míticas de iFix, los Dogfights dobles, que es una colección de maquetas en las que te venían 2 kits de los años 70 también. Y aquí vemos pues el mítico Mosquito junto con el Me-262, ¿no? Los dos enemigos irreconciliables, con una portada de Rallycross también transmitiendo esa velocidad, en la que vemos el Me-262 rebasando al rapidísimo Mosquito. Buah, esta portada es una obra de arte, ¿no? Es la recogida de la cápsula Apolo por parte de un Sea-King del portaaviones USS Hornet. Y aquí vemos el momento, ¿no?, en el que los buzos están ayudando a sacar a los astronautas y a recuperar la cápsula, con varios otros Sea-King y con ese humo naranja de señalización que tenía que tenían los astronautas, ¿no?, en este momento. Otro pack de aviones dobles fue el Mirage 3C y el MiG-15. Aquí vemos un Mirage 3C israelí atacando un aeródromo egipcio y destruyendo a los aviones MiG-15 con el personal y los pilotos egipcios corriendo rapidísimamente para ponerse a cubierto. Pues sin duda una portada espectacular y preciosa, con una velocidad increíble. Aquí vemos también otra portada que a mí me encantaba, que es un P-47 Thunderbolt, realizando, pues como veis, aquí tenemos varios realizando un ataque al suelo, lanzando sus bombas, y este que está en primera portada disparando sus 6 cañones de 12,7 con todas esas pequeñas casquillos de bala saliendo por detrás del avión. Es un dibujo precioso, y como veis otra vez Cross pues nos dibuja un paisaje francés y un cielo pues prácticamente despejado, muy, muy brillante, recorrido por múltiples estelas de aviones, algo que sin duda es una pasada. Y pues no solo dibujó aviones, también dibujó coches. Aquí tenemos uno de esos coches, siendo uno de esos viejos coches en el que está siendo intentado arreglar o puesto en marcha por su conductor. También es un dibujo precioso de una escena que desde luego no tiene esa velocidad, pero sí que tiene esa, no sé, te traslada a esa escena, ¿no? Aquí tenéis, este es el dibujo, este lo he traído porque es quizá el dibujo más parecido de Roy Cross a lo que harían los dibujantes estadounidenses, ¿no? Los dibujantes estadounidenses te harían colores amarillos, rojos, todo ahí en medio para llamar la atención, ¿no? Y perspectivas muy cuidadas, como es el caso de esta. Aquí Roy Cross pues ha intentado emular este tipo de dibujo y desde luego también lo sabía hacer muy bien. Este F-105B es un dibujo precioso de este avión, ¿eh? Pero Roy Cross luego se distinguió por el dibujo, sobre todo de barcos. Le encantaba el mar. De hecho, el último dibujo que hay publicado de él es precisamente de un mar, unas olas rompiendo contra una costa rocosa. Y aquí tenemos pues uno de sus principales dibujos, ¿no?, de veleros. Le encantan los veleros y dibuja variedades de veleros, ¿no? Y aquí tenemos pues una carrera de veleros frenética con todas las velas al viento. Impresionante también Roy Cross en este dibujo. Bueno, Roy Cross dejó de dibujar para iFix en 1974. Tengo que deciros que James May, el famoso de Top Gear, hizo también una serie, es un coleccionista de juguetes y un aficionado a las maquetas también, y tiene varios vídeos sobre iFix. Uno de ellos, en Top Toys, precisamente aparece Roy Cross en Top Toys. Y nuestro Roy Cross es entrevistado en ese vídeo que está disponible en YouTube por un James May que está emocionado, visiblemente emocionado por conocer al autor que le influyó en su infancia con sus dibujos.
Y bueno, se quejan amargamente de por qué las portadas de Roycross llegaron a un momento en el que estuvieron de alguna manera pues postergadas en iFix. Y Roycross dice que esto pues explica que se dio por un cambio en la moral de la gente en los años 70. Durante los años 60 y principios de los 70 parece que la acción, la guerra, pues todo este tipo de escenas eran algo más habituales en los cómics, en la infancia, digamos, de la gente. Pero desde Australia empezó a criticarse esto y se empezó a criticar precisamente con las portadas de Roycross, que se consideraban unas portadas demasiado dramáticas para un producto que también iba dedicado a niños. Esto llegó al esperpento de que, como explica Roycross, llegó a estropearse su trabajo borrando estas situaciones especiales o estas situaciones dramáticas de las portadas de sus dibujos, ¿no? Pues por ejemplo, un Junker Ju-88 que está ametrallando y bombardeando un barco, pues básicamente se hizo que el Ju-88 estuviese volando sobre el barco en una situación pues muy inocente. Esto fue lo que llevó un poco al traste a estas portadas de Roycross. Pero bueno, era una evolución lógica, era un producto dedicado a una infancia que estaba cambiando a pasos agigantados, de una infancia que se había creado en un ambiente posbélico, donde sus padres habían luchado en la guerra y eran héroes de guerra, a una infancia donde ya estos padres ya venían de un mundo en el que se estaban los movimientos pacifistas haciendo un hueco bastante importante y parece que no cabían. Bueno, con esto vamos a dejar aquí a Roycross. No sin antes animaros a que os metáis en internet, que veáis este Top Toys de James May, que está en YouTube, disponible para cualquiera, o que os metáis en la página web que Anthony Cross, el hijo de Roycross, ha creado sobre su padre, donde podéis ver muchísimos de sus trabajos. Y también, bueno, esta página es Roycross Fine Art, o sea, algo así como Roycross Bellas Artes en inglés, .co.uk, UK, ¿no? de United Kingdom. Bueno, también tenéis disponibles en Amazon o a lo mejor en vuestras librerías lo podéis pedir, libros que hay dedicados única y exclusivamente a los dibujos de Roycross y a sus dibujos de maquetas. Se pueden comprar y ahí no tenéis pues lo que tenemos aquí todos, ¿no? El simbolito de iFix tapándonos parte del dibujo, el Vintage Classics tapando parte de la hélice, ya lo sabéis, aunque iFix es una marca muy preocupada por respetar el dibujo y por eso saca también la portada de Roycross siempre que puede. Pues claro, le tiene que poner su galleta, le tiene que poner sus indicativos y esto pues tapa un poco el dibujo. Pues si os compráis estos libros, los tenéis ya para vosotros. Y si sois amantes de Roycross como lo soy yo, pues sin duda lo haréis. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de este grandísimo avión, el de Havilland DHC-2 Beaver. Voy a hacer unos apuntes muy rápidos, porque, bueno,